de 2020 a 2019 cambiaron los contadores, por así decirlo, porque incluso cambiaron los formatos de los estados. Entonces, pero pues al final, bájale tantito, Edu, por favor. Entonces, ya aquí pusimos con amarillito el 2020, el verde 2019 y así para identificar los más que son estos. Y pues sí, cuadró todo bien. Tenemos también los estados de resultados, que también los hicimos así, como para poder Bueno, calcular chicos, mejor. solamente preséntenos, por favor, resultados y análisis. Y Ok, si ok. hubiera por ahí alguna duda, también, pero digo, queda claro que ya aplicaron por cientos integrales y que no es más que una simple división. Así es que, por favor, preséntenos resultados y análisis. A ver, pícale FODA. Esos son los del FODA. Tenemos todavía pocas porque pues, no sabemos todavía mucho de la empresa, pero poco a poco le vamos avanzando. Estos son los porcientos integrales. A ver, pásate a las gráficas, Edu, por favor. Estas son las gráficas y los análisis los pusimos en otras. ¿Dónde están? ¿Qué nos pueden decir al respecto? O sea, ¿qué cuentas? Una descripción como se hizo. Ah, perdón, con ustedes creo que no. Pero ¿qué nos pueden decir al respecto de las variaciones que ha habido, de las noticias de las empresas que han encontrado? No, es que lo tenemos en otra diapositiva, eso de bueno, unos pequeños análisis que encontramos que hicimos de nuestra perspectiva acerca de la división ahora sí que de los activos y de los pasivos. ¿Se refiere a Adelante, eso los escuchamos. o Sí, como por tal las favor. noticias? No, traten de complementar todo el análisis dentro de lo mismo. Entonces, preséntenos eso tal cual, por favor. Ok. Ok, la forma más sencilla de analizar por cientos integrales es irnos a justamente lo más, cuáles son las principales cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos deducir cuáles son las principales cuentas? Pues justamente porque son las que tienen mayor peso, por ejemplo, dentro de nuestro activo, o mayor peso dentro de pasivo, mayor peso dentro de capital, o mayor peso dentro del estado de resultados, ¿no? Entonces, a ver, platíquenos cuáles son los activos más importantes de esa empresa en particular, en qué cuentas se recargan. En inmobiliarios, a ver, pásate a la de activos, Edu, por favor. La que dice porcientos parciales activos. O la de activos de gráficas también. En propiedades de inversión, perdón. Porque como, o sea, nuestra empresa se dedica a hacer, pues tiene varios centros comerciales, outlets, forums, islas. Bueno, así se le llama islas. O sea, tiene varias plazas y de eso ahora sí que es su mayor activo. En todos los años, pues siempre ha tenido un gran porcentaje de las propiedades de inversión. Entonces, Ok, yo ahí no alcanzo a ver muy bien los porcentajes, entonces para la entrega a ver, del haz zoom, Edu, trabajo, por favor. ¿Le sí puedes les hacer zoom? recomendaría que modifiquen o tamaño de letra o disminuyan la cantidad de cuentas que están mostrando para que sea más visible, ¿no? Ok, Ok, o ¿y si qué no, más pues, que otras cuentas? Eso me parece muy claro, ¿no? Describe muy bien a qué se dedica esa empresa, pero entonces, ¿qué otras cuentas son relevantes? a ver la de los pasivos, Edu, ¿de puros activos o de los... Por ejemplo, de todos los activos, ¿no? Porque no nada más basta decir la más importante, sino en general las más importantes, las que nos pueden hablar a lo mejor, si va con pasivos, bueno, las que nos pueden hablar, por ejemplo, de endeudamientos que podrían ser demasiado altos o de cómo gestiona su actividad o cómo financia su actividad a partir de los recursos externos, ¿no? Entonces hay que sacarle juguito a esas gráficas que están bien hechas, pero hay que sacarles jugo. Entonces, básicamente sí está bien omitir las cuentas que tienen cargos, o sea, que no existen, o sea, 0% y... Claro, no, y cargos. sobre todo una recomendación, cuando vayan a presentar, como ven hay varias cuentas que son muy pequeñas, si les sirve, por ejemplo, al momento de que se vean mejor visualmente, solo pongan las más importantes, de las 5 a las 10 más importantes, y las otras pónganlas como dentro de otros activos u otros pasivos, por por ejemplo.
perdón, Henry, por ejemplo, aquí como estos que tienen 0%, entonces no son como de gran relevancia. ¿Podríamos quitar esos para que quite visión? Bueno, para que deje de quitar visión. Sí, sí, por favor. Ok. Profe, una duda, pero esas cuentas tan pequeñas, ¿las seguimos tomando en cuenta como parte de los 100 o directamente las eliminamos incluso de las No, a ver, cuentas? señores, el 100% es el activo total, de ahí sacamos por cientos integrales totales y ya y a partir de los totales identificamos, como les acaba de decir la maestra Liliana, temas de importancia, es decir, cuáles son dentro de los activos totales aquellos que son más importantes y en eso sacamos parciales. Evidentemente, para la presentación de sus gráficas, no es que quitemos cosas, sino lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar todas estas cuentas que resultan poco relevantes, aquellas que tienen participación de 0%, 1%, 2%, y las vamos a agrupar todas en una sola, le podemos denominar otros activos, y de esta forma nuestra gráfica no nos va a quedar tan llena de datos, y nos va a expresar justamente aquellos activos o aquellos pasivos, en el caso de los pasivos, que son más relevantes. Pero estas dudas, chicos, ya no tendrían que estar aquí, porque eso justamente fue lo que explicamos la sesión pasada. Quedamos que ya para esta sesión iban a presentar resultados y análisis. Entonces, ¿cuál es el análisis resultante de todo esto? ¿Lo tienen o no? Sino para darle la palabra mejor a otro equipo. Así, profesor, así lo tenemos. Está Bien, en la díganos, siguiente por favor. diapositiva. ¿Le puedes acercar un poquito, por favor? Bueno, pues concluimos que la mayoría de los activos se encuentran en el no circulante, dado que se encuentra en propiedades de inversión, lo que pues nos deja entrever que la empresa en sí tiene una liquidez un tanto reducida que pudiera ocasionar que sus pasivos a corto plazo no sean totalmente cubiertos. A ver, chicos, si no supiéramos a qué se dedica la empresa, si la empresa fuera una microempresa, probablemente esta situación de relevancia de poca relevancia de su activo circulante sería el análisis resultante sería como lo están planteando. Pero ¿a qué se dedica su empresa? ¿Cuál es el sector? El sector de la construcción. Exactamente. Entonces, el simple hecho de dedicarse a la construcción obvia que la mayor cantidad de cuentas, por lo menos por parte de los activos, se concentre justamente en activo fijo. ¿Por qué? Porque con eso es con lo que trabaja la empresa. Ustedes mismos lo están mencionando. La empresa es dueña de varios centros comerciales y demás. ¿Qué quiere decir? Que buena parte de estos activos evidentemente se va a estar concentrando en los activos fijos. Este análisis que ustedes están presentando es un análisis demasiado general. Es como si no supiéramos en absoluto a qué se dedica la empresa, como si estuviéramos presentando estados financieros que se nos ocurrieron a nosotros y que nos inventamos como para un ejercicio para practicar únicamente las razones de liquidez y de solvencia. Pero la situación no es así. Sabemos que es el sector construcción, que evidentemente sus activos se van a concentrar en activos fijos porque además, aunque no tuvieran o no fueran dueños de muchos edificios y de centros comerciales y demás, el simple hecho de dedicarse a ese sector implica que maquinaria y equipo son activos importantes y la clasificación de esos activos es activo fijo. Entonces, la relevancia de este tema, y esto va para todos, del tema de porcientos integrales, es que nosotros, al conjuntarlo con la información que hemos recabado, y ya para estas alturas, dicho sea de paso, no podemos estar diciendo que no sabemos gran cosa de las empresas, porque ya tenemos todo un mes y por lo menos 2 semanas en que ya ustedes sabían
qué empresas les tocaban y les dijimos que tenían que estar buscando información de manera constante y noticias de manera constante. No podemos venir a decir que no tenemos información de las empresas y que no sabemos a qué se dedican o qué están haciendo y demás. Entonces, este tema sirve para identificar justamente cuáles son los temas importantes para las empresas. Es decir, sirve para orientarnos hacia dónde vamos a dirigir nuestro análisis y no estarnos perdiendo con hacer justamente generalidades. Por supuesto, vamos a aplicar, por ejemplo, ahora que estamos viendo razones financieras, todas las razones financieras, porque hay que ejercitarlas, pero definitivamente no son las mismas razones financieras las más importantes para el sector construcción que para el sector bancario, que para el sector minero, que para el sector alimentos. La chamba aquí, con porcientos integrales, repito y recalco, es conjuntar la información de los cálculos que yo estoy haciendo con la información cualitativa y cuantitativa adicional a la que le estoy dando seguimiento, es decir, el seguimiento que ya les pedimos a los diferentes valores financieros que sus empresas están emitiendo en mercados financieros, para encontrar temáticas. Por ejemplo, si estoy viendo que en el seguimiento que le doy a los valores financieros de mis empresas están cayendo debido a que, y además en las noticias estoy encontrando que el sector construcción se está ralentizando debido a que es el primer sector en cualquier economía que empieza a reflejar las situaciones de recesión económica. Entonces, ahí ya tengo un tema importante que voy a analizar, ¿no? Ahora, me voy a porcientos integrales y busco cómo es que puedo yo demostrar toda esta información que estoy encontrando de manera cuantitativa. ¿Dónde se vería reflejado? Pues muy seguramente, por ejemplo, sus niveles de pasivos empezarán a incrementarse, probablemente, ¿no? Los niveles de activos fijos empezarán a disminuirse también, porque a lo mejor para poder hacer frente a esta posible crisis de la que les estoy hablando, tengan que estar vendiendo activos fijos, ¿no? Para llegarse de liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de corto plazo y para poder tener la liquidez suficiente para poder seguir trabajando. Eso es solamente un ejemplo de cómo es que se puede conjuntar esta información. Pero si yo no me pongo a investigar, no me pongo a leer, y solamente me limito a estar haciendo los cálculos que se me enseñan en los videos sin ir más allá, pues evidentemente lo único que voy a poder decir es si los activos líquidos son más importantes que los activos fijos y se acabó. Pero ni siquiera voy a poder decir por qué son más importantes y si en realidad esto representa un problema para la empresa. Les decía yo al principio, si fuera una empresa X que se nos ocurrió en un ejercicio, o si fuera una microempresa, la situación de liquidez, de poca liquidez, sí podría ser un problema importante para la misma. Pero en empresas como las que ustedes están manejando, hay sus asegúnes, porque muchas de estas empresas están muy endeudadas, se le denomina en el lenguaje financiero apalancadas, ya veremos ese tema, es más adelante, y es perfectamente normal y no necesariamente implica una situación de riesgo. ¿Y por qué es normal? Pues porque son empresas que están emitiendo valores en mercados financieros. ¿Qué implica ello? Pues que se están endeudando o bien que están reduciendo están atomizando su capital social si es que emiten acciones. Entonces, evidentemente, la mayoría de las empresas que ustedes van a estar manejando van a tener un nivel de liquidez no de 1 a 1 o de 2 a 1, como podríamos esperar si nos fuéramos únicamente por las ramas
con el análisis de estos temas. Presentarán situaciones de liquidez de 0.2, de 0.5 y no necesariamente ello quiere decir que están en problemas. Pero ¿cómo lo podemos saber? Pues únicamente verdaderamente informándonos acerca del sector, tomándonos nuestra chamba en serio, y estudiando los temas como se deben de estudiar. Digo, aquí ya comprobamos que sí, saben aplicar por cientos integrales, que saben dividir. Ok, muy bien. Siguiente paso. ¿Cómo es que trasladamos este tema a un verdadero análisis financiero y más allá aún, cómo cumplimos con los objetivos que nos hemos planteado, que es decirle a una persona si le conviene o no invertir en nuestras empresas? Pues hay que identificar si en efecto esto implica un problema para la empresa o no. Si se dedica al sector construcción en condiciones normales, es perfectamente normal, valga la redundancia, que se presente esta situación, a menos claro que en los últimos años nosotros estemos observando que esta situación se está incrementando cada vez más y que además en las noticias estemos leyendo que los valores financieros de estas empresas están reduciendo su valor y que la gente empieza a dejar de comprarlos. Y que además estemos leyendo en las noticias que estas empresas están muy endeudadas y que no están lanzando nuevos proyectos al mercado. Entonces, ya encontramos condiciones que sí nos están señalando que esto es un foco rojo. Pero si no estamos encontrando nada de esto, pues no, es una situación perfectamente normal. Otra cuestión. Cuando empezamos a trabajar ya a nivel licenciatura, todo lo que nosotros digamos tiene que demostrarse, todo. Y no debemos de usar análisis maniqueísta. O sea, jamás decimos esto es bueno, esto es malo, sino hasta el final en las conclusiones y bueno para qué y malo para qué, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando usted dice la mayoría de sus activos, inmediatamente tenemos que poner cuántos, porque la mayoría puede ser a partir del 50.5%. Pero es diferente si esta empresa tuviera el 50.5% en esos activos no circulantes, así tiene, por ejemplo, ahí veo una cuenta de 90.28, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Entonces, inmediatamente después de que nosotros mencionamos alguna información derivada de nuestra gráfica o de nuestro cálculo, hay que anotar cuánto. La mayoría de sus activos, ¿cuánto? 90.28, tal vez, ¿no? No lo sé porque no alcanzo a ver ahí bien qué más. Después, se deduce que la poca liquidez, ¿a qué se refiere con eso? O sea, ¿y cómo lo deduce? Y solamente por decir eso, no es posible. Hay que anotar poca liquidez, ¿cuánto? Por ahí ya vieron ustedes las primeras razones financieras de liquidez. Entonces, la poca liquidez, razón líquida o prueba del ácido o capital de trabajo es de tanto por ciento. Ajá. O sea, inmediatamente, si nosotros estamos hablando de poca liquidez, tenemos que demostrar cuánto y con datos. Podría causar problemas con deudas a corto plazo. Por ejemplo, ¿cuáles deudas? ¿Qué porcentaje? ¿Qué cantidad? Y eso de ahí puede ocasionar, ok, pero por ejemplo, ¿a qué activos se refiere? ¿Cuáles son los pasivos de corto plazo que tiene esa empresa que podrían verse en riesgo, ¿no? Y además, ok, ahí nos dividió usted entre no circulante y circulante, pero siempre hay que hacerse además la pregunta de por qué. La mayoría de sus activos se encuentran en no circulante. ¿Por qué? Ya nos lo dijo usted, pues porque invierten en centros comerciales, porque bla, bla, bla. Se deduce que la poca liquidez ¿por qué poca liquidez? Pues porque el circulante se encuentra nada más concentrado un 90% en efectivo y caja. Ok, de lo cual ¿qué? Podría causar problemas con deudas a corto plazo. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el porcentaje de deudas que tenemos a corto plazo? Y si efectivamente esa razón de liquidez nos dice que no se puede cubrir con los pasivos a largo plazo, eso sería un por qué, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros nos atrevamos a decir, y acostúmbrense porque así también es al final en la tesis, ¿no? Tiene que estar respaldado con información. Y en el análisis tiene que venir absolutamente escrito todo, aún
cuando ya está el porcentaje en la tabla o en la gráfica. Entonces ponemos la mayoría de sus activos, 90.28%, como se puede ver en la tabla tal, o en el cuadro tal, o en la gráfica tal. Es decir, todo el tiempo nosotros tenemos que estar demostrando de dónde viene esa información. Y en este caso, si ya dijimos que la mayoría se encuentra en no circulante, entonces hay que desglosar eso, ¿no? En ese no circulante que se encuentra. O al contrario, si además tenemos, porque finalmente tenemos otras cuentas que son relevantes, no tanto a lo mejor como los activos fijos, pero yo ahí veo, por ejemplo, un 4.33, un 4.49, y eso quiere decir que después de este 90.28, esas serían las siguientes cuentas importantes para esta empresa. Entonces, hay que hablar de ellas. A lo mejor no vamos a hablar de la que tiene 0.0062, pero sí de estas otras que son las segundas en orden de importancia. Igual aquí dice usted, pocos instrumentos financieros. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos instrumentos financieros? ¿Y por qué seguramente hay pocos instrumentos financieros, no? Entonces, vea, van las dos cosas. Tengo que demostrar con los números que yo mismo calculé a qué me refiero con eso de pocos, y además tengo que contestar el por qué. Eso justamente es el trabajo del analista, encontrar los porqués, describirlo, por supuesto, con el método que estamos aplicando, pero además ir a buscar más allá y tratar de explicar ese porqué, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, que nos lo comentó, pues suena muy lógico, está bien el análisis de la primera cuenta, pero nos falta analizar más cuentas de ese mismo apartado de activos, ¿vale? Vale, profesora. Muchas gracias. Sí, profesora, está bien. Gracias por las Muchas recomendaciones. gracias. Es profesor. Nada más una cosa que nos faltó explicar, que sí, aunque sí tiene razón, lo dejamos demasiado conciso. O sea, nosotros llegamos a esta conclusión debido a la pandemia, en parte de la situación de la pandemia, ya que al ver los inmuebles principales que maneja GICSA, nos dimos cuenta que son centros comerciales y pues, tras la pandemia, encontramos que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los centros comerciales están en la quiebra porque la mayoría de las personas ya están recurriendo al comercio en línea, Amazon, cosas así. Entonces, dado a que esperamos, o sea, no lo incluimos del todo bien en este análisis y hay que, como usted dice, completarlo un poco más, esto puede, el que tengan todos sus, o sea, la gran mayoría de sus activos en algo fijo y no circulante, es llamémoslo un pequeño peligro para la empresa, ya que ahorita es un momento donde están teniendo demasiadas deudas, ya que pues, al fin del día un centro comercial requiere mantenimiento, requiere pagar luz aunque la gente no esté yendo, y todo eso se saca normalmente las rentas de los locales que tenían ahí, y pues después de que la gente deja de consumir directamente en local, esos locales van a llegar al punto en el que van a cerrar y por ende van a dejar de pagar renta. Entonces, A ver, una el margen pregunta. ¿De qué años son los estados financieros que nos están presentando? del 2015 a 2020. Ok, 2016 para al 2020, señores, aún sí se refleja la situación de la pandemia, pero no tal cual. Por otra parte, como les acaba de decir la maestra Liliana, es fundamental que todo esté perfectamente justificado. No deducciones, sino conclusiones de lo que yo voy encontrando. Sí es cierto esto que comenta que pudiera estar pasando, pero no sabemos si en efecto está pasando con este sector hasta que no integremos toda la información. Y si fuera el caso, entonces, ¿dónde se vería reflejado de manera inmediata esto que usted está señalando? Definitivamente no es en el balance general, es en el estado de resultados. Su nivel de ingreso disminuiría y sus gastos se verían súper incrementados. Ahí entonces sí se encontraría una justificación para decir que esta cortedad de liquidez que está presentando la empresa pudiera representar
un problema para la empresa. Pero si yo no estoy vinculando la información del estado de resultados y la información del balance general, aún no puedo concluir esta situación, mucho menos si no me he puesto a investigar si en efecto esta situación está pasando para los centros comerciales y específicamente le está pegando a estas empresas. Nuevamente, qué bueno que se estén informando de aspectos generales, pero es sumamente importante que se informen de aspectos específicos para el sector que ustedes están analizando. Sí, yo no pondría lo de Estados Unidos, porque como tal son estados financieros de aquí, pero sí me iría inmediatamente, por ejemplo, a revisar el estado de resultados y revisar si de 2018 y 19 a 2020 puedo corroborar esto que usted acaba de decir, ¿no? Que incrementaron a lo mejor los gastos, y que como tal disminuyó o hay una tendencia a disminuir de las utilidades o de las ventas, ¿no? Es decir, buscar esas cifras, esas cuentas que me pudieran corroborar eso que usted acaba de decir. Se vale, por ejemplo, de repente lanzar supuestos, no en el trabajo final, sino yo puedo poner mis notas ahí en lo que estoy redactando, puedo poner mis notas, posiblemente será por esto. Pero inmediatamente en cuanto termino de hacer mi cálculo de estado de resultados, me voy a verificarlo. Ah, no, pues no, al contrario, las ventas crecieron todo el tiempo. No, bueno, pues quito esa idea. No, sí, vean aquí efectivamente esto que comenté, ¿no? Del incremento bueno, que se tiene que dar mantenimiento, se observa, vean cómo aquí se sigue pagando y acá disminuyeron las utilidades. Pues una vez que ya lo corroboré, entonces ahora sí ya lo pongo dentro de mi análisis que voy a entregar, porque no solo estoy esbozando la idea, sino que la estoy comprobando con los datos que tengo. Justo por eso se hacen estos análisis cuantitativos, ¿no? Para poder verificar si eso que nosotros proponemos, y más proponemos que suponemos, ¿no? Proponemos porque quiere decir que hay conocimiento de causa, nos ayuda el corroborarlo con los datos que tenemos. ¿Vale, chicos? Hay que sacarle más juguito. Está bien lo que llevan, pero hay que sacarle más jugo a esos datos que tenemos. Hay que exprimirlos. Profesora, Sí, muchas o sea, gracias. básicamente lo que nos está pidiendo es que así, cuando vayamos a hacer un análisis, recalquemos así exactamente en qué parte del estado financiero nos estamos basando para decirlo. Ajá, ¿con qué lo puedo demostrar? Sí, exactamente. Ok, o sea, irme Gracias. directamente al número de, este número nos indica tal, entonces por ende tal. Ajá, por ejemplo acá, se tuvo que incrementar los préstamos a largo plazo. Se observa en el cambio del año 2018 a 2019 en la cuenta tal. Y ya con eso estamos corroborando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestra. A ustedes, chicos. Bien, chicos, otro equipo que quiera compartirnos. De su grupo, ¿no? Sí, a ver, ahora vamos con uno de mi grupo. Por ahí Alberto tiene por ahí levantó la alguno. mano. Ah, ok, pues vamos con Sí, los que pero tenían nosotros primero la somos mano alzada. Somos del grupo de la maestra Jan. Jaén. Jaén, No le cambie su apellido, oiga, que su Perdón. papá su trabajo le costó, ¿eh? Perdón, profesora. Ok, si quieren vamos con un equipo, con ese equipo que aparte es voluntario, e inmediatamente después por ahí Alberto díganos a qué equipo de mi grupo vamos a revisar también. A ver, consultores mexicanos S9 que se vayan preparando. Para que se vayan preparando. Bien, Heriberto, ¿qué nos quieren mostrar? Pues tenemos 3 empresas que sería de las aerolíneas, es Volaris, TMM y Aeroméxico. Y bueno, a mí me tocó Aeroméxico, pero vamos a comenzar ahorita con Volaris. Entonces, mis compañeros van a presentar. Mientras comparten pantalla, por favor, váyanos diciendo su análisis. Chicos. Sí, creo que mi compañero no sé si tiene problemas de conexión o qué. Okay, bueno, ¿quién es? usted váyanos diciendo, Heriberto, porfa.
Sí, aunque no tengan la presentación, pues váyanos comentando. No, sí, ya voy a compartir pantalla. Ah, muy bien, Pasada. muy bien. Ajá. Uy. No sé si se vea. Sí, ya se ve. Bueno, es el balance general de la empresa Volaris. Y aquí, voy a hacer como una nota. Bueno, aquí noté que, por ejemplo, el 50% de todos sus activos se estuvieron enfocados en los activos por derecho de uso. Que, si no me equivoco, bueno, es que de esto no estoy muy seguro, pero según investigué, los activos por derecho de uso están muy ligados a los pasivos por arrendamiento, que es como préstamo, por así decirlo, de unos bienes. No sé si, corrígeme si me estoy equivocando, pero Es tengo por la entendido que renta es, de los aviones tal cual. ajá, sí, es lo que tengo entendido, que es como un préstamo, sí, como un préstamo de aviones, en este caso Sí, sería, tal ¿no? cual. Ajá. Bueno, esto creo que es esa podría ser una de las razones por las que eh, Volaris también presentó, bueno, a ver, permíteme un momento. No sé si se haya visto que cambié la pantalla. Creo que no. Sí. Ah, No, estamos está, viendo el Excel. ajá, está la Sigue misma, viéndose está Excel. a ver, bueno, no sé si esté bien que nada más se los diga, aunque no me muestre. Es que Ok, tengo en otro documento las razones. sí, no te preocupes, dinos tu análisis, por favor. Bueno, continuaba diciendo que no sé si, bueno, mi interpretación fue que también estaba ligado esto a que en la razón de estructura de capital, nos da una razón del 23.39. Y pues a mí se me hizo como muy alto porque esto significaría que bueno, que a cada peso de capital contable le correspondería pagar 23 pesos del pasivo total. Eso quiere decir que están muy endeudados. Y también creo que esto va ligado a esta como nueva política de expansión que está teniendo Volaris actualmente, porque Volaris ha sido una empresa que se ha visto relativamente, bueno, que había sabido manejar la pandemia. Esto según, de hecho ahorita recientemente tuvo un aumento en el valor de sus acciones del 1.72%. Muy bien, Sí. Pedro, una pregunta importante aquí en lo que nos estás mencionando. Esta situación que observas de la razón de estructura de capital, bueno, la relación de pasivo con capital, ¿es algo que se presentó durante los 5 años o únicamente en los últimos años? Justamente a ese iba. Ah, ok, perfecto. Sí, justamente a ese iba. Es curioso porque esto nada más se presentó como tal bueno, se vio más marcado en el año 2020. Ujú. De hecho, aquí está el de 2016. Y aquí realmente ni siquiera aparece no aparece ese activo, no aparece el activo por derecho de uso en las fuentes. En el balance general que mandó la empresa no aparece. Aquí el que predomina vendría siendo el efectivo y equivalente de efectivo. Así que eso denota algo. Una pregunta, Pedro. Ajá. ¿Qué noticias ha encontrado respecto a la expansión de Volaris en los últimos años? Bueno, yo lo que había leído yo, ahorita no pude encontrar la noticia, así que si no se las compartiría, porque No, bueno, adelante, lo que haya encontrado. sí, es que cuando estábamos haciendo lo de el análisis FODA, yo había leído sobre una reciente adquisición de varios aviones que había hecho. Había logrado, bueno, que había expandido su número de aviones primero y que, si no me equivoco, tenía planes todavía de irse a otros países. Es que no, justamente estaba buscando ahorita la noticia para ver si podía hablarles bien sobre eso, pero no la encontré.
Es que le pregunto esto porque justamente va a responderle la pregunta por qué aparece hasta este año. Es que justamente por los planes de expansión de Volaris, me parece que desde 2019, Ajá. ha Sí, ahí de hecho empezado a también. adquirir. De hecho, ahí también tiene, bueno, los activos por derecho de uso igual son algo muchísimo, muy importante en ese año. Para que investiguen sobre eso y seguramente va a complementar más su análisis. Sí, voy a buscar bien la noticia. Creo que habían adquirido, creo no, habían aumentado de 72 a 98 unidades, si no me equivoco, algo así era. Pero voy a buscar bien para Pedro. no dar datos incorrectos. No, mira, no te preocupes. Observen todos cómo Pedro nos está ya marcando dos temáticas relevantes para el análisis de Volaris y posiblemente del sector, si es que el comportamiento es de las tres empresas parejo, y si no, bueno, en específico de Volaris, y eso nos llevará a otros temas como el nivel de competitividad entre las tres empresas. Nos está diciendo que esta cuenta de activos correspondiente a derechos de uso, al principio no aparecía, o por lo menos no era una cuenta tan relevante como para que Volaris decidiera incluirla dentro de su balanza general en los primeros años de análisis, pero del 2019, si no me equivoco, a la fecha sí, y ha adquirido mayor relevancia. Y por otra parte nos señala Pedro que la relación de capital contable y pasivo se estaba incrementando la participación del pasivo. Entonces ahí había que, por eso le preguntaba yo, si era algo que se estaba presentando de manera constante o incrementándose en los 5 años de estudio, o si es una situación que se está presentando apenas. Y Henry le pregunta, ¿están viendo o revisaron noticias acerca de la expansión de negocio que está teniendo Volaris? Habría que confirmar esta otra noticia que nos está diciendo Pedro. Y entonces, conjuntando toda esta información, podemos encontrar dos puntos de análisis importantes, por lo menos para Volaris, que están endeudándose, sí, pero lo están haciendo de buena forma, es decir, nuevamente, ¿no? La deuda no es mala siempre y cuando se pueda manejar y siempre y cuando, sobre todo para este tipo de empresas, se traslade en inversión productiva para las mismas. Si se está endeudando Volaris para comprar más aviones, para comprar más derechos de uso, para incrementar sus rutas, ello quiere decir que es una buena deuda, es un buen apalancamiento. Pero si por otra parte encontramos por ahí una nota de que se están endeudando para pagar deudas pasadas, ¿no? O para pagar un proceso de expansión que no les está resultando en rentabilidad, entonces ahí sí se pudiera convertir en un problema, sobre todo, y aquí ya metemos otras temáticas, les pegó muchísimo, por ejemplo, y les está pegando todavía la situación de la pandemia, sobre todo en el año pasado, en que de plano el transporte se paró, ¿no? El transporte aéreo, por lo menos de personas, que es el punto toral del negocio de Volaris, se paralizó, ¿no? Pedro nos estaba diciendo también al principio de su participación, Volaris de las tres era la que mejor estaba sorteando la pandemia, ¿no? Habría que, como les decía la maestra Liliana al equipo pasado, encontrar esos datos que nos permiten justificar esto que estamos señalando. Pero hasta ahorita a mí me parece muy bien el análisis, Pedro, solamente que hay que presentar los datos concretos y contundentes. Idealmente, por ejemplo, en lugar de que nos presenten todo el balance general con los porcientos integrales calculados, pues ya preséntenos gráficas, ¿no? Para que sea más visual para nosotros que los estamos escuchando y podamos encontrar de una forma más rápida lo que ustedes nos están diciendo. Porque a lo mejor los profesores y yo les entendemos perfecto de qué nos están hablando, pero recuerden que no siempre vamos a estar hablando entre colegas y que necesitamos encontrar la mejor forma de expresarle esto que estamos diciendo a cualquier persona, independientemente de si son economistas o no, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
estás encontrando, y justo este es un ejemplo de lo que les decía acerca de la utilidad de porcientos integrales. La utilidad de este tema es justamente encontrar esos puntos relevantes para cada empresa y o para el sector que estamos analizando y que nos sirvan como guía de hacia dónde tenemos que orientar nuestro análisis y no que andemos entonces como cabra en cristalería, ¿no? Probando aquí y allá, brincando de un lado a otro, sino que ya vayamos totalmente enfocados hacia estas temáticas. Es decir, estamos encontrando que Volaris está incrementando su deuda y que también incrementó niveles de activos. Ello nos habla y además por ahí encontramos noticias de que era la que mejor estaba sorteando la situación de la pandemia. Probablemente ahorita ya no, hay que buscar por qué. Entonces, hay que vincular estas temáticas y hacia dónde nos está orientando, hacia estar constantemente revisando niveles de endeudamiento, nuevos proyectos de la empresa, qué tan bien le están resultando los proyectos pasados y también cómo le está yendo en mercados financieros, porque como ya hemos señalado en otras ocasiones, mercados financieros son muy chismosos y de inmediato reflejan la información que se está presentando por parte de las empresas. Si cambian de CEO, de inmediato se refleja en el comportamiento de los valores financieros que están emitiendo. Si están lanzando nuevos proyectos interesantes, también de inmediato se refleja con un incremento en la valoración de sus activos financieros, ¿no? Entonces, ahí ya hay hilos conductores de su investigación. Muy bien, Pedro. ¿Algo más que nos quiera comentar este sector? Como recomendaciones, chicos, justo algo que mencionó la maestra, hay que checar entonces también esa estructura de capital de las otras empresas, ¿no? Eso nos puede decir dos cosas. Si todas tienen una estructura de capital así tan elevada, puede ser como tal que sea una cuestión coyuntural y del sector, ¿no? Evidentemente por la situación de la pandemia, entonces pues todos están incrementando esa estructura de capital. Pero si además observamos que no ha crecido en la misma medida o que no es tan parecido, no están tan cercanas esas razones de estructura de capital de las otras empresas, pues entonces quiere decir que se debe a estas dos razones, a expansión y endeudamiento. Y entonces sí podemos decir que por lo menos su estrategia, ahí fíjense cómo ya vamos además observando las estrategias de las empresas, su estrategia justamente ha sido buscar expandirse para obtener una mayor cantidad, ¿no? de actividad económica o de usuarios, en lugar de solamente quedarse con lo que ya tenía. Entonces, y ahí podemos observar cuál sería el origen de este endeudamiento, ¿no? Y ahí efectivamente calificar si es con fines productivos o si es solamente para sortear la pandemia, ¿no? Si no hay expansión, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues ese endeudamiento es porque necesitan pagar efectivamente su actividad económica. Y si no están generando suficientes ingresos, la otra vía que están buscando es endeudamiento. Si por el contrario, entonces es clara esa expansión, pues entonces más bien es una estrategia, no que se los esté llevando la situación económica coyuntural, sino que como tal es parte de la planeación estratégica a largo plazo y para resolver la coyuntura por parte de esta empresa. Entonces, también chicos, eso siempre, todo el tiempo, vayan analizando qué pasa en esa empresa, pero también qué está pasando en las demás para poder ir comparando cuáles son esas diferentes estrategias que están resolviendo cada una de sus tres empresas, ¿vale? Ahora, una observación, Pedro, en tus gráficas, y esto va para todos porque es un error muy común, por lo menos en el primer avance. Las gráficas deben de llevar número, título, la nomenclatura, ¿no? Idealmente, gráficas no tan saturadas de datos, pero bueno, se entiende que en este caso, como son las del activo total, estén así. Pero sí, por ejemplo, yo recomendaría que no solamente aparezca el número en la gráfica, sino también el título de la cuenta para que sea más fácil identificarlas, ¿no? Por lo menos las de las más importantes, ¿no? Ya las otras más chiquititas, pues como explicamos con el equipo pasado, agruparlas en una sola para que
no se vea tan amontonado ese asunto, o bien solamente poner el nombre de las cuentas de aquellas que son más relevantes, como en este caso el que tiene más del 50%, luego la que tiene el 12%, luego la de, ay, no alcanzo a ver. Bueno, la que tienen ustedes en mi computadora se ve como color marrón, luego la del 14.52 y la del 4 punto y cacho o 6 punto y cacho, no alcanzo a ver tampoco. Es así por lo menos ponerles nombre, ¿no? Y la fuente de todos los cuadros, gráficas y demás que incluyamos en nuestros trabajos, es fundamental poner la fuente de donde fue sacada la información. Si fueron cálculos propios, poner elaboración propia con base en los estados financieros de bla, bla, bla y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene que decirnos este sector? Bueno, yo no sé si alguno de mis compañeros tenga algo que agregar. Pregunta para todo el equipo. Esta misma situación de la que nos acaba de hablar Pedro, ¿se está presentando tal vez con aristas diferentes, pero en general en todo el sector, o es una situación privativa de Volaris? Profesora, pues creo que al que le está yendo peor es a Aeroméxico, Ok, ya que explíquenos. estamos viendo en las noticias, estamos bien muy al pendiente de las noticias, y Aeroméxico está pasando por una situación de crisis. Él se declaró en bancarrota y estaba en una reestructuración. Estaba en una reestructuración que actualmente todavía sigue en ella, pero sí depende mucho de otros inversionistas. Depende en mayoría de otros inversionistas. Entonces, Claro. esa podríamos ver como la mayor debilidad que tiene Aeroméxico, porque... Sí, complementando, ahí yo lo que les pondría sería tal vez los ingresos por ventas y también el número de el tráfico aéreo que tuvieron estas dos aerolíneas, ¿no? Para que puedan comparar. Sí, exactamente. Entonces, de este lado sí les puedo decir que ha estado pasando un gran problema con esto a partir del 2019, un poquito antes. Bueno, Aeroméxico nunca estuvo tan bien, pero a partir de 2019 fue que cayó en una manera muy drástica. No supo enfrentarse contra el problema de la pandemia, por lo cual ahorita se encuentra en una reestructuración. Súper, pues ahí tienen entonces, ¿no? Hay temáticas relevantes para todo el sector, como es el nivel de endeudamiento y su buen o mal manejo por parte de cada una de las empresas. Y como les decía Henry, ¿no? Hay que contrastar esta información con rentabilidad, indicadores de rentabilidad, ¿no? Primero brutos y ya después los más especializados que ya iremos viendo en las clases subsecuentes. Pero ahí ya por lo menos tienen una temática en común para las tres empresas, que es el nivel de endeudamiento. Bien, una recomendación que les podría yo hacer, chicos, que ahí veo, es que están trabajando de forma aislada sus empresas, ¿no? Entonces, justo eso no les va a permitir integrar esta visión de todo el tiempo ir comparando, ¿no? Entonces, los demás equipos, compártanle a Heriberto y a, ¿quién más era? A Emiliano, los estados financieros, ya con el análisis de porcientos integrales, y si ya tienen las razones financieras también, o abran un drive desde donde todos puedan descargar toda la información completa, es decir, que en la misma, en el mismo archivo de Excel, ustedes puedan corroborar los estados financieros de todos sus equipos, ¿no? No solamente del que les tocó analizar, de la empresa que les tocó analizar, sino al mismo tiempo puedan ir checando el análisis que se va haciendo de todos los equipos, porque eso les va a facilitar mucho también el poder llegar a conclusiones. ¿Emiliano? Sí, de hecho, bueno, lo estamos trabajando de esa manera en la que tenemos el Google Drive y ya cuando, por decir, tenemos una duda en la empresa en la que nos tocó,
si en la otra empresa ya hicieron ese avance, ya lo comparamos. O sea, como que sí estamos al pendiente tanto de Aeroméxico como de Volaris y así sucesivamente. O sea, sí tenemos como la información todos de todas las empresas. Excelente, sí, esa es la idea. Muy bien. Sí, tenemos toda la información, eso es verdad, profesora. Ya nada más yo creo que para estar más firmes necesitaríamos hacer un Zoom entre nosotros y ahora sí estar al 100% en cada empresa. Bien, chicos, bien el trabajo. ¿Alguna otra duda de ahí o alguna otra cosa que quieran mostrarnos? Profesora, bueno, yo solo quiero mencionar que TMM sí es un poco distinto a las aerolíneas porque la empresa no se dedica como tal al transporte de pasajeros, sino es más un tema de logística y de buques. Entonces ellos se dedican más como a transportar materias y almacenar materias, pero en general sí estamos con las mismas características que las aerolíneas. Entonces ese es solo como mi punto de vista de que TMM sí es un poco diferente a las aerolíneas. Sí, claro, es Porque transporte de manejan distintos mercancías, activos. Ajá. exactamente. Sí, profesora. Ese es mi único comentario que puedo hacer. Pero Bueno, no también, importa, chicos, finalmente son empresas todas de transporte y lo que estamos analizando es justo el sector en general. Entonces, sí, definitivamente esa es parte de la problemática que tenemos al tener un mercado bursátil tan pequeño como es el mexicano, ¿no? Que muchas veces el sector es demasiado general y abarca muchas empresas que no necesariamente tienen un mercado objetivo en común, pero el análisis finalmente es el mismo, ¿no? Digo, sí va a haber de repente algún problema en el análisis comparativo porque definitivamente no es lo mismo transportar personas que mercancías, ¿no? Pero la orientación que le tienen que dar al análisis es considerando estas diferencias entre las empresas, pero también integrando aquellas cosas que tienen en común. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, ahí lo que nos interesaría saber es también cómo les fue en esta pandemia, ¿no? Si en 2020 ya es evidente que incrementó el intercambio de mercancías, ¿no? Sobre todo por esto que se empezó a importar de otros países en cuanto a vacunas, equipo médico, material médico, ¿no? A lo mejor no tan específica la información, pero sí nos gustaría saber si se observa, ¿no? Este incremento de mercancías o al contrario, ¿no? En algún momento también se les detuvo, a lo mejor por cuestiones sanitarias, no lo sé. Entonces, ahí sí nos interesaría saber, bueno, con respecto a las otras dos empresas que se dedican a aviación, pues cómo le está yendo a TMM. Por ahí una manita. Luis Javier. Sí. De hecho, en su último informe anual del grupo TMM, dice que están en peligro de disolución por pérdidas acumuladas del año 2020 y del año 2016. Esto a pesar de que en los años del medio sí obtuvieron ganancias, pero específicamente en esos años sí se observan en el estado de resultados las pérdidas. Ok, pues ahí vamos a los por qué, ¿no? A lo mejor el por qué de 2020 puede ser más claro, pero sí nos interesaría saber por qué en el 2016, ¿no? Entonces ahí hay que buscarle. De hecho, vean la cotización de TMM. Está por los suelos. Sí, en lo largo de los 5 años, de 2015 a 2020, sus acciones han ido bajando constantemente, junto con la rentabilidad. Por cada peso invertido, cada año va bajando la utilidad que genera. Muy bien, chicos. ¿Algo más? No, profesora. Ok, entonces bien, vamos con el otro equipo. ¿Cuál era, Alberto? Ustedes ya saben quiénes eran, chicos. Compártanos, por favor. Consultora financiera S9, profesor. Perdón. Ok, S9, por favor, compártanos.
Sí, güey. Son los de las cementeras. Ok. Ahí se logra ver. Sí, ya se ve bien. Perfecto. Bueno, a nosotros nos tocaron las constructoras cementeras, pertenecen al ramo de la construcción. De acuerdo a los porcientos integrales, lo que más destaca por la propia actividad productiva de las empresas es que la mayoría de sus recursos, por así decirlo, están en propiedades, maquinarias, equipos. Esto es un patrón que se repite en las tres empresas. Entonces, de esta manera se puede deducir que estamos trabajando con una empresa constructora. De igual manera, bueno, lo que podríamos destacar dentro de cada empresa ya como tal, sería de Chihuahua, empezando por ellos mismos, que han tenido un avance significativo en los últimos 5 años. Esto lo podemos ver en las razones financieras. De las últimas noticias, por ejemplo, es que del 2019 al 2020, a pesar de la crisis, han tenido buena liquidez. Como tal, lo que sería la deuda ha disminuido un poco, por ejemplo, la deuda a largo plazo, y la deuda a corto plazo ha aumentado, pero lo mínimo, lo necesario para su actividad. Bueno, de igual manera, dentro de esta misma empresa, dentro de las noticias que podemos destacar es que la proyección que tiene a futuro es muy significativa. Es decir, ellos mismos para 2025 planean ser la mejor empresa cementera a nivel Norteamérica. Entonces, esta empresa sí tiene una proyección muy significativa dentro de los próximos años y han venido trabajando de manera también muy bien. Ok, ¿su liquidez cómo se encuentra de estas empresas? La liquidez es bastante buena. De hecho, bueno, de las razones y de todos los porcientos como tal, no, se puede deducir que no han tenido problemas. Ok. Eso es interesante, ¿no? Es un sector que no ha sido tocado en la pandemia. Aparentemente han seguido con su actividad, ¿no? Eso está interesante. Correcto. Okay. Y a pesar de que este sector sí fue muy golpeado por la pandemia, efectivamente, creo que la planeación o la ejecución que han tenido ha sido bastante buena. Entonces, bueno, y dentro de los mercados bursátiles igual tienen planeaciones muy buenas o tienen un crecimiento muy bueno. Todavía no logro entender muy bien cómo deducir eso o cómo leerlo al seguir el mercado de valores, pero las noticias y los números siempre han estado al alza, por decirlo de alguna manera. Ok. Bien, chicos, ¿qué más? Bueno, podríamos avanzar igual con Cemex. Es parecido el mismo patrón de acuerdo a los activos, es decir, 37% van propiedades y maquinarias. Entonces, lo mismo, tienen que invertir muchísimo en esta parte. De acuerdo a las razones, de igual manera, aquí hay algo que me llama la atención, porque de acuerdo a las noticias, Cemex también ha tenido muy buenas avances o una manera muy buena de llevar la pandemia. Sin embargo, aquí en razón de capital de trabajo tenemos números negativos. Esto es algo que yo aún no logro entender por qué, porque bueno, de acuerdo a las noticias, de acuerdo a cómo se ha venido desenvolviendo, a excepción del estado de resultados, aquí y solo aquí tiene números negativos. De ahí en fuera, bueno. Eso es por justamente adelante. la relación, ¿no? De las dos cuentas que están tomando en cuenta. Recordemos, ¿no? Y justo por eso es una de las preguntas de la primera clase de razones financieras, si se puede tener liquidez sin tener solvencia y si se puede tener solvencia sin tener liquidez, ¿no? Digo, es evidente que si estas empresas se recargan sobre sus activos fijos, pues obviamente también seguramente van a recargarse en los pasivos a largo plazo, por lo cual justamente aunque ahí en capital de trabajo activo circulante y pasivo circulante pudieran tener esos datos negativos, si revisamos deuda podría ser que no hay problema, ¿no? Y particularmente en Cemex. Recuerden esto que decía la maestra, ¿no? La deuda no es mala y no solo no es mala, depende también de la credibilidad que puede tener una empresa. Una empresa que es fuerte, que es reconocida, todo el mundo va a querer tener deudas, bueno, no tener deudas, más bien que esa empresa tenga deudas con uno, ¿no? Si yo soy su proveedor, yo quiero que me pida, te doy
plazo para que me pagues, corto, mediano, largo, pero cómprame, porque sé que tú trabajas bien, sé que siempre vas a estar trabajando y sé que entonces siempre me vas a estar comprando, aunque a lo mejor yo te esté dando créditos a más largo plazo. Estoy seguro de que me los vas a pagar, ¿no? Una empresa que está bien calificada, todo el mundo quiere proveerlo, todo el mundo quiere ser su acreedor. Entonces, ahí, bueno, sería solamente checar esa razón de capital de trabajo con cómo se encuentra su endeudamiento. Si observamos que en el endeudamiento a lo mejor también puede haber problemas, se está incrementando mucho, a lo mejor entonces podría ser sí un problema, y si no, pues incluso quiere decir que pueden ser capaces de trabajar con esos capitales de trabajo sin afectar de forma severa su liquidez y su solvencia, ¿no? ¿Ok? Correcto, ok, sí. Creo que queda mucho más claro. Entonces, ¿por qué se manejan esos números? Entonces, bueno, de acuerdo con Cemex, igual las últimas noticias es que han tenido un incremento bastante. De hecho, esta es una empresa internacional. Entonces, la venta internacional, no solo en México, les ha permitido solucionar muy buena esta situación de la crisis. No ha dejado que caigan, la planeación también ha sido muy buena. Y bueno, esto se puede ver reflejado un poco en las razones. Y bueno, sería también de Moctezuma. Todas estas empresas repiten el mismo patrón en cuestión de activos, etcétera. Entonces, aquí en Moctezuma y en general en las empresas con las noticias, igual tienen una planeación y específicamente Moctezuma en la compra de nuevos, como de nuevas sucursales o nuevos activos fijos. Entonces, igual la planeación, el crecimiento que han tenido proyecta ser bastante grande. Aquí lo que podemos ver es la deuda a largo plazo, perdón, ha ido disminuyendo. Entonces, al contrario de la deuda a corto plazo, es decir, a largo plazo disminuye, pero ha aumentado muy poco la deuda a corto plazo, sobre todo en este último año, estos últimos 2 años, para poder subsidiar su proceso de producción. Y pues bueno, no sé si algún compañero quisiera agregar algo más que se me esté escapando. Sí, yo podría, bueno, nada más algo rápido. Respecto a su crecimiento, creo que también podríamos mencionar unos factores externos. Según noticias, nos menciona que principalmente este crecimiento se atribuye a esta reactivación de inversiones en vivienda y a varios proyectos en cuanto a infraestructura. Y pues nos dice que tanto Cemex como Cementos Chihuahua, estos son los que han tenido un mayor incremento en cuanto a un desempeño positivo en cuanto a sus datos en la bolsa de valores. Pero también menciona que Cementos Moctezuma, a pesar de no tener un crecimiento tan alto, ha tenido un crecimiento y ha sido constante. Solamente sería eso. Ok, bien. Por ahí sería interesante que revisaran cuál es la diferencia de tamaños de las empresas, ¿no? No sé, Cemex es 3 veces más grande que Chihuahua o 2 veces más grande que Moctezuma. Sería un dato interesante que podrían agregar ahí a su análisis, ¿no? ¿Cómo lo comparamos? Pues por la suma total del activo, ¿no? Ahí podemos revisar eso. También para hacer esta comparación y que pues efectivamente Cemex pues es una empresa muchísimo más grande que las otras 2 empresas cementeras, ¿no? Ok, bien chicos. Igual lo que decía la maestra Jaén, ¿no? Tal vez bien el cálculo y bien el análisis, pero tal vez también ahí serviría ya para el trabajo escrito que nos agreguen algunas gráficas para que de forma comparativa sea mucho más rápido, mucho más inmediato la visualización de todo eso que nos estuvieron platicando, ¿vale? Correcto, maestra. No sé si hay alguna otra observación que podamos hacer para mejorar. Bueno, maestra, ¿sí me escuchan? Sí. Con respecto a lo que nos comentó que sería interesante comparar las empresas, bueno, acerca de las noticias, a lo mejor no es como tal lo que usted nos está pidiendo en el momento, pero sí veo una grande comparación con respecto a Cemex y Cemento Chihuahua y Cementos Moctezuma, porque por ejemplo, Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores
está cotizando con un 55.7%. Por su parte, Cementos Chihuahua está con un 38.63%. Y Moctezuma, que era justo lo que comentaba mi otro compañero, que aunque estaba cotizando muy bajo, era un buen avance, está con un 5.15%. Entonces sí hay como una gran distancia, una gran diferencia más bien, ¿no? Pero aún así, en Cementos Moctezuma, ese 5.15% es favorable porque, pues debido a las caídas del año pasado con la pandemia, como que ya tener un crecimiento ya es bastante aplaudible. Entonces, justo tienen ya como más, ¿cómo decirlo? Como un impulso, planean seguir creciendo. Leí también que las empresas están ampliando sus plantas y ya tienen otros proyectos, incluso están invirtiendo para años posteriores. Y pues bueno, solo quería comentar como esta parte. Ok, bien, bien, Ángela. Bien, chicos, pues entonces espero que todos los equipos se hayan avanzado ya hasta por lo menos hasta aquí el análisis, porque recuerden que seguimos, en esta clase seguimos con razones financieras, pero ahora va a ser rentabilidad. Vamos a ver varias razones financieras justamente para evaluar resultados, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una observación, no sé si puedan regresar a sus razones financieras. Si pueden checar esos números, porque a mí no me cuadran del todo, sobre todo en las de liquidez. Entonces, bueno, en la de 2016, 1.08 sí me parece un poco alto, sobre todo para el sector que es, pero revisen bien ese número, que estén haciendo bien la fórmula, por favor, porque sí es un número muy alto. En general son números muy altos, como les comento, sobre todo por el sector que es. Y en dado caso, si ese es el número correcto, ¿por qué hay una razón de liquidez tan alta? Pero lo veo muy poco probable. Ok, sí, lo vamos a checar para ver si es correcto o nos equivocamos. Gracias. Okay. Bien, chicos, pues ya es la hora. Entonces, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Por ahí se iba a quedar un equipo. ¿Por ahí teníamos algún otro pendiente, Mari, de gente que necesitábamos que se quedara o no? Henry, por ahí Y teníamos Henry les pendiente de mandó alguien. mensaje a 2 personas, ¿no? Ok, igual Alberto, si ya les mandó mensaje, si no, de una vez menciónelos para que se queden tantito. Maestra Liliana, yo no sé si puedo hacer una duda igual al final, me puedo quedar porque tenemos una duda referente a Cemex en Sí, unos claro. años nada más. Por ahí les mandó mensaje a algunos más, Alberto. Sí, a 2. Ok, perfecto. También, por favor, quédense esas 2 personas que les mandó mensaje Alberto y Henry. Y los demás, pues nos vemos entonces, chicos, la siguiente clase. Gracias, maestra. ¿Vale? Que Hasta luego. tengan lindo día. Hasta luego. Vale, muchas gracias, maestra. Se cuida. Hasta luego, profesores. Bonito Cuídense día. mucho también. No se les olvide sus vacunas, ¿eh? No, profesora, muchas gracias. Bien, chicos. Sí, ok, está bien, Isaac. Por ahí, Cristian y su equipo, ¿cuál era la Sí. duda ahí que tenían con Cemex? Ok, es una duda muy rápida. Lo que pasa es que en los estados del 2017 y 2016, del estado de situación, nos vienen como en millones de pesos, pero 2020, 2019 y 2018 vienen en dólares. Entonces, bueno, en una de las clases nos dijeron que no podíamos convertir o que no era correcto convertir porque podíamos cambiar la información. Entonces, hemos trabajado con esa información así, pero a mí no me cuadra que sea así o no sé si sea correcto.
No, sería mejor buscar los que están en pesos, porque si no, sí pueden hacer la conversión en dólares, pero ahí de repente se pierde justamente por el tipo de cambio del momento, sobre todo porque se está retratando actividad de un año completo, ¿no? Entonces, a lo mejor no habría tanto problema para estado de situación financiera, pero sí para estado de resultados. Entonces, de preferencia, chequen los que son de pesos. Por ahí, Alberto, igual le encargo que Profesor, revise a ver si sí tenemos disponibles en yo, pesos y no en dólares. yo los chequé y los de la Bolsa Mexicana y los propios de Cemex Ujú. vienen en dólares en los 3 últimos años y los dos, o sea, 2015 y 2016, Ujú. vienen en pesos y vienen en dólares, pero vienen por por periodo, o sea, por cuarto periodo, por su trimestre, que diga. Ajá, sí, O no, los sea, solamente trimestrales vienen sí no así, nos pero es van a lo mismo. servir. Eso sí no nos van a servir Ajá, los sí, por eso no trimestrales. metimos esos. Ujú. Y Sí, pues la no, verdad sí es forzosamente un tienen que poco ser los complicado anuales. trabajarlo así. Sí, sí, no, aparte, aunque se haga la agregación, a veces no dan los datos por los ajustes que hacen justamente los contadores a fin de año. Entonces, de ahí sí tienen que ser forzosamente los anuales. Y bueno, Alberto les va a ayudar a checar a ver si encuentra él los que están en pesos para que no tengan que usar esos que están en dólares, ¿vale? Pero de todos modos, Ok, ustedes maestra. síganle buscando. Si tardamos o Alberto no nos manda, bueno, nos ayuda un poco, podemos seguir trabajando así con los que tenemos Pueden ir trabajando, por ejemplo, razones y, financieras, pero ya que lleguemos a otros métodos, no van a poder trabajar con esos, porque justo se hace comparación de ok, año a año, ¿vale? ok. Ok, Otra está pregunta, bien, maestra. maestra. Sí. Yo estoy, bueno, ya casi estoy terminando mis gráficas, pero son muchas, de hecho llevo como, bueno, ya llevo como, bueno, llevo varias, pero es que no sé cuántas son por cada una. O sea, Mire, es que no sé si es por una por ahí además parcial. otra cuestión es que al momento de pasarlos al trabajo, ustedes tienen que seleccionar, ¿no? Porque efectivamente si son 3 gráficas por estados financieros por empresa, por 3 son 9, por 5 años son 45, son muchísimas, ¿no? Entonces solamente hay que seleccionar algunas en los años donde vemos que hay cambios fundamentales, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si el primer periodo se modifica en gran medida conforme al tercero o conforme al último, entonces incluimos solamente gráficas de esos 2 años, ¿no? La idea justamente es que no vamos a presentar todas las gráficas, porque inclusive en cuanto a espacio sería bastante problemático, pero sí donde se vean cambios fundamentales que efectivamente nos permitan comparar qué pasaba en un momento y qué pasa en el otro. Ah, ok, sí, porque yo igual hice cuentas y también haciendo parciales me daban como 100 gráficas, entonces sentía que era demasiado. Sí, exactamente, ¿no? Lo mismo, por eso decía ahorita la maestra Jaén, una vez que aplicamos por cientos integrales, ya nos da pistas de cuáles son las cuentas relevantes, ¿no? Entonces, ya sabemos que no vamos a graficar parciales para todas las empresas todos los años, sino solamente ciertas cuentas o solo el activo circulante o solo el pasivo a largo plazo o solo el capital, porque ya sabemos que ahí hay cuentas relevantes en las cuales hay que aproximarse un poco más a ver qué está sucediendo. Perfecto. ¿Vale? Ok. Bueno, gracias, profesora, sería todo. Bien, chicos, muchas Gracias, gracias. nos vemos. Ok, por ahí déjenme ver quién era. Isaac, ¿qué problemilla tiene por ahí con su equipo? Sí, profesora. Verá, nos comunicó mi compañero Raimundo